Tú vas a hablar en el Congreso y tú vas a hablar en tus cursos sobre los nuevos paradigmas, 2012 y tal, pero ¿qué pasa con el paradigma del dinero o la economía? Bien, estamos en un punto absolutamente clave. Es un tema tan clave que pasa con los paradigmas y la economía que es imposible sospecharlo, pero en cuanto levantas la punta del velo es explosivo lo que sucede. Para entender el nuevo paradigma y la economía en el nuevo paradigma, la economía en el cambio de era, para decirlo de la manera más conocida, hay que entender la economía en el paradigma actual, si no, no se entiende. Y sin ponernos demasiado explicativos, es realmente muy revelador, en una palabra literal y etimológica, entender que la economía está signada en todas las profecías milenarias que nos hablan de este cambio de era. Repito, las profecías que nos hablan de este cambio de era, que nos describen lo que está sucediendo con precisión absoluta, que si yo no digo de dónde lo estoy leyendo, parece que estoy leyendo el periódico de hoy a la mañana y estoy leyendo profecías de miles de años. Esas profecías hablan explícitamente de qué pasa con la economía en este cambio de era. Y es verdaderamente una de las mejores maneras de entender en qué consiste el cambio de era, entrar por la vía de entender el microcosmos de la economía en el cambio de era, para entender el macrocosmos del cambio de era. Por nombrar dos o tres lugares que son los tal vez más fácilmente comprobables para la gente, de los que más puede hacer consultas, vale entender muy bien que el cambio de era está ubicado explícitamente en textos milenarios, como por ejemplo en la Biblia judeocristiana, el libro de la Revelación, el Apocalipsis famoso. El Apocalipsis, revelación por excelencia, eso es lo que significa la palabra Apocalipsis, ubica explícitamente cuatro jinetes del Apocalipsis. En el famoso 6.6, el 666 del Apocalipsis, okay, capítulo 6, versículo 6 del Apocalipsis, está ubicado los cuatro jinetes del Apocalipsis en general, y en el capítulo 6, versículo 6, está ubicado en particular que uno de los cuatro jinetes del cambio de era, del Apocalipsis, de la revelación que traerá una nueva revelación, que es lo que llamamos cambios de era en otras profecías, uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis es, yo voy a decir como lo dice la Biblia judeocristiana, para que se entienda que no estoy forzando las cosas, que simplemente la Biblia, si la lees con esa clave de lo que otras escrituras ubican, es muy claro. Dice que es el cuarto jinete, y ese jinete de los cuatro jinetes es el que se viste de negro y el que tiene una balanza en la mano, porque con esa balanza ubica el precio, y un denario por el aceite y 6 denarios por el trigo, y el vino es intocable. Está hablando claramente de precios, de balanzas, está hablando de una economía. Decir que la economía es uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis ya le da un estatuto de entrada en la Biblia judeocristiana al cambio de era. ¿Por qué? Porque los cuatro jinetes del Apocalipsis, dice la Biblia, que están en la tierra para dividir a la tierra, y que precisamente son los que no van a sobrevivir en la nueva era. ¡Epa! Ya estamos hablando de algo. La economía que hoy conocemos no sobrevive al Apocalipsis, no sobrevive al cambio de era. Los cuatro jinetes del Apocalipsis que tienen que cambiar son cuatro paradigmas que son los que constituyen el mundo actual. La economía es uno de ellos. Si quieres después podemos enumerar cuáles son los otros tres, sus características, pero entender que el tema que hoy nos concita está citado explícitamente como el que no va a lograr cambiar de era, ya en la Biblia judeocristiana, es entender que vamos a tener que hacer un esfuerzo de imaginación o un esfuerzo de conocer desde otros lugares en qué consiste la posibilidad de vivir cotidianamente si la economía como la conocemos es un caballo del Apocalipsis, un jinete que no va a pasar de era. Vamos a otras profecías. La Biblia es contundente, la judeocristiana lo dice literalmente, el caballo negro con la balanza y los precios, ese es uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis, literalmente. Vamos a otra profecía que no tiene nada que ver con la judeocristiana, dice lo mismo. Los indígenas, en sus diferentes etnias,
la parte chamánica de cada indígena, la parte sagrada de cada una de esas etnias indígenas, tienen partes proféticas. Hay una extremadamente relacionada con el tema, y es la de los indios Hopi, en la frontera entre Nuevo México y Estados Unidos, donde se nombran 4 esquinas: Arizona, Nuevo México. Muy bien. Ahí hay un valle particular que tiene rocas proféticas, que para ellos son sagradas porque son rocas que hablan del futuro. Bien, una de esas rocas habla de este cambio de era. Y es totalmente claro, en cuanto se ve la imagen es muy claro, hay 2 líneas paralelas, la vieja era y la nueva era, es como lo ubican ellos. En una de ellas, la vieja era, que es más cortita, la nueva era trasciende, la vieja era termina, hay arriba 4 personajes dibujados. Los 4 jinetes del Apocalipsis, decíamos. Ahora vamos a los 4 personajes dibujados. Los guardianes de la sabiduría de la cultura Hopi, a esos 4 dibujitos, a esos 4 hombrecitos, los mencionan como los 4 poderes. Los 4 coinciden perfectamente con el Apocalipsis en la Biblia. Y uno de ellos es nombrado el poder del dinero. Ahí tenemos la economía. Ya tenemos 2 culturas completamente distintas que nos ubican lo mismo. La línea corta, la que se acaba el 22 de diciembre a las 11:11 de la mañana en cada pueblo, las del 22 de diciembre próximo, estamos ya en los albores. Esa línea, que es la línea corta, la de la vieja era, uno de los 4 que terminan y que se empiezan a diluir en cuanto pase esa fecha, es nombrado por los indios Hopi como el poder del dinero, la economía. Si nos vamos a la India, otra completamente diferente, encontramos lo mismo. En los 4 sunyas de la India, para no hacerlo largo, una de las sunyas es la economía, y dice que así como pasó en otro tiempo en la Tierra, que la economía no pudo sobrevivir porque dividió a la Tierra, ahora va a volver a suceder en esta fecha del 2012. Esto ya de entrada nos da un estatuto no opinable, no subjetivo del tema, sino que son profecías de culturas que jamás se conocieron entre sí, algunas de ellas milenariamente distantes entre sí, todas geográficamente distantes entre sí, pero todas nos hacen poner el foco y la lupa en cuidado. La economía es una de las 4 cuestiones paradigmáticas que se caen en el cambio de era. Ahí vienen nuestras grandes preguntas, junto con la pregunta que nos puede hacer interés, que es cuáles son los otros 3 paradigmas, qué sucede con eso. Si nos concentramos en cada uno de ellos ya es suficientemente interesante. Pues bien, la economía como está no puede cambiar de era, o viceversa. Si mantenemos la economía en el mundo como está, no hay cambio de era. La economía como está no puede cambiar de era, y si mantenemos lo que hoy entendemos por sistemas económicos, no hay cambio de era. Esto implica algo enorme, porque no se trata de qué economía va a haber. O sea, ganar las derechas, las izquierdas, el keynesianismo, van a ganar las economías que regulan el mercado, las economías que regulan las economías que dejan que el mercado se regule solo, no sé. Cualquier sistema económico está contenido dentro de esto que decimos. No es la pregunta ¿cuál de las economías que conocemos va a ser la de la nueva era? ¿Va a ser la que les va a ganar a las demás, la que triunfa? Y encolumnémonos detrás de eso. No, es el Titanic que se hunde. Y te tomes de la barandilla que te tomes, la derecha o la izquierda, para ser bien gráfico, o la del centro, se hunde igual. Visto este panorama, nos tiene que interesar como humanos que elegimos encarnarnos en este tiempo, entender entonces cómo tendríamos que pensar la economía para nuestros próximos meses de vida, y de ahí en más replantearnos un manejo mundial que, si cambia la economía, se puede entender que puede ser uno de los motivos centrales por los que hablemos de cambio de era. Creo que fue un poquito extenso, pero me parece que toda una gráfica de diferentes culturas abre la cabeza. Y también les recuerdo a los que no conocen estos temas que hay otra línea, que es la de la nueva era, que continúa. O sea, Apocalipsis no significa destrucción del mundo, significa fin del mundo conocido, pero sigue el mundo. Hay otra línea. De hecho, lo mismo sucede con la roca Hopi, lo mismo sucede con los 4 jinetes. No es que se acaba el mundo, se acaba el mundo que conocemos. ¿Y qué cuerno significa se acaba el mundo que conocemos? ¿Eso qué significa? Se acaban 4 paradigmas como tales. No va a desaparecer la economía, va a desaparecer como paradigma, igual que los otros 3 paradigmas. No es que va a desaparecer la ciencia de la economía, lo que va a perder el lugar de paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es
lo que nos dice qué es realidad y qué no. Todos nosotros, hombres contemporáneos, formados y educados contemporáneamente, entendemos que la realidad es algo paradigmático de acuerdo a en qué paradigma vivimos. Una con paradigmas distintos entiende por realidad algo completamente diferente a lo que nosotros entendemos por realidad. Por ejemplo, las culturas chamánicas entienden que la realidad es el mundo que soñamos. Mira todo lo que nosotros entendemos por realidad. ¿Por qué? Porque tienen otros paradigmas que le explican que la realidad se constituye en un estado de conciencia superior que es el del dormir. Ok, ¿qué trato de que entendamos? Si creemos que van a desaparecer las 4 ciencias que encarnan a cada uno de los 4 paradigmas, nos estamos equivocando. La economía como una de esas ciencias no va a desaparecer, pero sí va a desaparecer el hecho de que la economía nos diga, nos dicte, nos decida dictatorialmente la realidad. Hay concepto de cambio de era. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de nueva era, de lo que vamos a hablar es de una era donde lo que cambia es el concepto de realidad, porque cambian los paradigmas en los que apoyamos la realidad. Pensemos, cuando un contemporáneo, un occidental, cualquiera de nosotros queremos hacer algo, una cosa que tratamos de ver para si lo que queremos hacer es realizable o no, es decir, es realidad o no, es consultar a la economía. Este momento es expansivo en el mundo, entonces me puedo permitir el lujo de hacer un viaje. Le estoy preguntando a la economía acerca de mi realidad y de lo que yo quiero hacer en mi realidad. Estoy poniendo a la economía como paradigma. A la economía la pongo como sustento de la realidad. Y todos entendemos que eso es algo maduro, que eso es algo aceptable, lógico y hasta nos parece envidiable. Una persona que tiene conciencia de realidad apoyado, entre otras cosas, en su economía. La nueva era es exactamente lo contrario. La economía se adapta a tu realidad, no tu realidad se adapta a la economía. Claro, cambio de era. Ahí empiezan 1000 preguntas diferentes. Pero empecemos a entender que lo que varía es el concepto de realidad y uno de los pilares nosotros es normal es preguntarle a eso que creemos que es realidad, si podemos hacer o no algo, es a los pilares en los que apoyamos la realidad. Preguntarle a la economía si yo puedo hacer un viaje, si yo puedo hacer mi casa, si me puedo comprar un piso, si puedo hacer algo que yo quiero hacer realidad y preguntárselo a la economía, eso es de modé, es de la vieja era. En la nueva era, la economía es un elemento más que forma eso que yo tengo que formar, que se llama la realidad. Estamos cambiando completamente las concepciones mentales. En la realidad está ahí afuera y tenemos que aprender a adaptarnos a la realidad y tenemos que aprender a conocer la realidad y tenemos que aprender para un día, entre los días, lograr entonces ser personas que vivimos en la realidad que está ahí afuera y es unificada para todos. Pues bien, en la nueva era, la realidad reflota el concepto originario de la palabra realidad, con su etimología res, que significa sustancia, pero también res, que significa mente. Quiere decir, ¿qué es la realidad? Lo que nuestra mente hace con la sustancia. De ahí a no tener que pedirle permiso a la economía, se empieza a entender muy bien. La realidad se fabrica en nuestra mente, y nuestra mente, entre todo lo que fabrica la economía que necesitamos para esa realidad. Entremos al tema desde un lugar muy distinto. Eso es una propuesta. A ver. Un poquito más práctico. Hoy día, bien, muy bien, perfecto. ¿Cuáles son las economías que hoy día quien estudia economía dice son las economías emergentes? Por lo menos hay 3, yo viajo por todo el mundo continuamente, tengo el honor de que me reciban a enseñar en todos lados del mundo. Hay 3 economías de las que no se duda que son emergentes: China, India y en América, sorprendentemente, Perú. Perú es una economía que está creciendo casi al 10% anual, o sea, es el paradigma en este momento. China está al 10% anual, India se quiere arrimar al 10% anual, Perú lo está logrando en América, muy bien. Se llaman economías emergentes, qué casualidad, son 3 culturas iniciáticas, son 3 culturas de ese saber original que
enseñó acerca de, entre tantas cosas, de este cambio de era. Esta es una manera de entender que el mundo empieza a mirar hacia las culturas que tienen el saber sobre el cambio de era atraídos por la economía. Tú me decías, veámoslo en lo práctico. Ok, veámoslo. ¿Cómo actuar en lo práctico? Exactamente. Yo puedo poner mi caso y el de quienes nos manejamos con paradigmas iniciáticos de un modo muy claro. A mí me tocó nacer en Argentina. Si bien me la paso por todo el mundo dando conferencias, mis libros se editan en diferentes lugares del mundo, yo tengo como lugar de residencia Argentina. O sea, no es Suiza, a ver si nos entendemos. Es Argentina. Es economía caótica, seguridad caótica, corralito bancario que el gobierno de pronto te quita los ahorros, intereses tremendos, hiperinflación. ¿Y por qué yo ando por el mundo enseñando? ¿Y por qué a mí me va bien en la economía? Y lo digo abiertamente. ¿Por qué me va bien que cuando efectivamente quiero hacer un viaje, y estoy hablando ahora que ya tengo cierta edad, pero cuando en la adolescencia empecé a hacer mis primeros viajes en las culturas iniciáticas, no tenía ni la posibilidad de que la economía me ayudara? ¿Qué hice? Apliqué los pasos que esas culturas originarias enseñan que hay que aplicar para generar realidad. Concretamente, esos pasos son 11, y de ahí yo hice mi investigación. 11 pasos para generar realidad. Claro, 11 pasos se parecen mucho a la magia, por eso es que yo los llamo los 11 pasos de la magia. Pero hay que entender que son 11 pasos metódicos, rigurosos. El comienzo práctico de esto es que no se trata de cómo lo voy a hacer para ver qué voy a hacer. La primera pregunta que nos interesa a los occidentales es ¿y cómo querés que haga? ¿Cómo voy a hacer para hacer el viaje si no tengo plata? El cómo viene después del qué. Primero le digo al universo lo que yo quiero, lo que quiero hacer. Y el paradigma de la nueva economía es que el universo me provee cómo hacerlo, entre otras cosas, por vía de la economía. Mira, me pides ejemplos concretos. Por un lado, el que acabo de decir me parece sumamente concreto, andar por el mundo enseñando. Una economía tan caótica y tan mala siempre, como es la economía argentina, es una manera. Pero tengo un ejemplo muy práctico, muy concreto, que es lo que sucede con la película que se está realizando acerca de esta investigación. Se está realizando una película a nivel Hollywood de esta enseñanza, que es la que fui a más de 100 viajes en las culturas originarias a aprender esos 11 pasos. Muy bien. Cuando llegó el momento en que me cansé de pelearme contra el hemisferio izquierdo, presentando académicamente las cosas en ensayos, dije, vamos a presentarlo por el hemisferio derecho, vino la gran idea. Bueno, hacerlo para cine, en una película. Muy bien. Ahí venía la gran pregunta, ¿de dónde vamos a sacar los 2 millones de dólares que se necesitan en Argentina para hacer una película? 2 millones de dólares en Argentina es mucha plata. Fuimos a los productores de cine y nos rebotaban todos. Ellos están en el paradigma de la vieja era, que era, si no tienes los 2 millones de dólares no puedes hacer la película. Pensémoslo para lo que cada uno quiera, para hacerte tu casa, para hacer tu gran viaje en la vida o para simplemente acomodar tu economía. Bueno, ¿qué hicimos? Aplicamos los mismos 11 pasos a la realización de la película. Y la realización de la película, ¿qué hicimos? La hicimos como una muestra de entonces la eficacia, el funcionamiento del paradigma de la nueva economía en la nueva era. Lo primero fue no renunciar a lo que quieres porque no sepas cómo hacerlo. El cómo te lo provee el universo si no cesas de dirigirte al qué. Y la clave está en que para dirigirte a donde quieres dirigirte, no depende de cuánto tengas, sino que tendrás de acuerdo a eso. ¿Qué hicimos? Aplicamos estas mismas leyes. Estas leyes enseñan, lo sutil rige sobre lo denso. Son leyes milenarias. Lo sutil rige sobre lo denso. ¿Qué significa eso? El dinero es más denso. Lo que yo quiero lograr está en mis sueños, es más sutil. Muy bien. Lo sutil rige sobre lo denso. ¿Nuestro plan cuál fue? Hagamos al revés. Acudamos a lo sutil. Si yo tengo nombres interesantes en mi proyecto, los productores van a querer poner el dinero. ¿Qué hicimos entonces? Manejamos los mismos 11 pasos. En ese momento, la idea de la película era un sacerdote indígena que está por morir y le quiere pasar sus conocimientos a su nieto, educado en Europa, que no quiere saber nada con esos viejos indios locos. El tema de quién hacía para el tiempo. Y en ese momento el paradigma era Anthony Quinn. ¿Cómo haces para conectarte con Anthony Quinn? No somos gente de cine, nada. No tenemos dinero que ofrecerle. Poniendo en juego estas cuestiones, surgieron
y es mi especialidad, la especialidad de la magia, casualidades. Esa es toda la economía que precisas. Por casualidad se provee. Casualidades que fueron conectándonos con, oh sorpresa, Anthony Quinn venía a Brasil a hacer una película. Nosotros estábamos en Argentina. Era muy fácil. Tú no puedes ir a tocar un timbre y que te atienda Anthony Quinn. No hay forma. Pero ya lo teníamos en Brasil. Nos recibió, le contamos el proyecto y le encantó. De ahí en más los productores se interesaron. Muere Anthony Quinn. Pero la unción que le había dado hizo que el proyecto continúe, después pasó Benicio del Toro, después, bueno, y ahora ya estamos en preproducción de la película. ¿Esto qué significa? Lo sutil, un nombre, un sueño, un proyecto, por casualidades va trayendo lo que tú necesitas para generar la economía con la que generar el proyecto, con la que generar la realización de esto. ¿Esto qué implica? Implica algo grandioso. Economía, y acá viene la gran palabra, que responde de lleno a tu pregunta, pero la parte práctica. Economía individual. No dependo de las modas económicas, de la adquisición del dólar, de si en el país hay paro o no hay paro, de si hay seguro de paro o no, de si hay empleo o no hay empleo. Porque la economía, como toda mi realidad, me la genero de adentro, de la mente, a el res, la sustancia. Pero la etimología de la palabra realidad. La mente sobre la sustancia. Si la economía es individual, porque genero mi realidad yo, la economía pasa a ser, en lugar de la causa por la cual logro o no logro lo que quiero, una consecuencia más que se acomoda a lo que quiero. Uno dice, qué utopía, no,